Imagina que trabajas en una organización grande, de esas en las que ver al presidente o al CEO es difícil. Pero ese día, la suerte, o la mala suerte, ha provocado que te encuentres con el Big Boss en el mismo ascensor. Sudor frío, sabes perfectamente quién es y te temes la peor pregunta que te puede hacer. Dígame, joven, ¿para qué le pago? En ese instante, tu cuerpo libera una variedad de sustancias químicas, incluyendo cortisol y adrenalina. El cortisol es la hormona del estrés, ya lo sabes, y la adrenalina es conocida como la hormona de la lucha o de la huida. Si en ese momento solo se te ocurre explicarle el cargo que ostentas y que figura en tu tarjeta de negocios, has perdido la batalla. Pero tienes una opción mejor: respirar profundamente y explicarle cómo haces que su empresa vaya mejor. Esa es tu propuesta de valor. No le digas que eres director de comunicación digital. Dile que contribuyes a aumentar la cartera de clientes utilizando los medios digitales. Dile que hasta el momento has logrado 3.000 clientes nuevos con una facturación de 2 millones de euros. Eso, my friend, es lo que esta persona te ha preguntado. Si le has convencido, ya te preguntará en qué equipo estás, a quién reportas, cuánto ganas, etc. ¿Por qué te cuento esto? Porque hoy, en episodio 109 de Todo Deja Marca, hablo de uno de mis temas favoritos: la propuesta de valor personal, versión 2023. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. He querido poner al día uno de los contenidos estrella de mi blog, el de cómo desarrollar una propuesta de valor personal. Existe literatura sobre cómo desarrollar la propuesta de valor de un negocio, de una empresa, de una marca, pero lo cierto es que hay muy poca cosa sobre tu propuesta de valor como profesional. Y además he incluido una plantilla del lienzo de propuesta de valor para ayudarte a desarrollar la tuya. La adjunto en las notas del podcast. Espero que te sea útil. Déjame contarte un poquito de historia antes de empezar a definir qué es la propuesta de valor y cómo trabajarla. La verdad es que esto no es nuevo. La USP o Unique Selling Proposition o propuesta única de valor es un concepto de marketing propuesto por primera vez como teoría en la década de 1940 por el gran publicitario Roger Reeves. El concepto afirma que para que un producto o servicio tenga éxito debe diferenciarse de sus competidores ofreciendo un beneficio o ventaja únicos. Ese beneficio o ventaja debe ser algo que no ofrezcan otros productos o servicios y debe ser deseable para el cliente. Te voy a poner un ejemplo típico de Roger Reeves de los 40-50 que decía: 9 de cada 10 dentistas utilizan Colgate o Colgate, como decimos aquí, el único con Gardol que protege 7 veces más la pérdida de los dientes. Bien, la propuesta de valor como la entendemos hoy fue desarrollada en realidad por Theodore Levitt en 1960. Levitt era un economista y profesor de la Harvard Business School. La describió como el conjunto único de beneficios y atributos que una empresa promete proporcionar a sus clientes y que espera que diferencie a la empresa de sus competidores. En los años 80, los hermanos Saatchi, fundadores de Saatchi & Saatchi Advertising, crearon la SMP, Single Minded Proposition, que, a diferencia de las anteriores, consideraba también los elementos emocionales y no únicamente racionales. Un ejemplo de sus campañas era British Airways, the world's favorite airline. British Airways, la línea favorita del mundo, que es mucho más emocional, no tiene nada que ver con la racionalidad del Colgate, del Gardol, etc., ¿no?
Ya en 2008, Alexander Osterwalder e Yves Pigneur dinamizaron la propuesta de valor a través del Design Thinking. Ellos son los autores, seguramente los conoces ya, de los bestsellers internacionales Business Model Generation, Business Model U y Value Proposition Design. Y también, además, son los creadores de los lienzos o los canvas Business Model Canvas y del Value Proposition Canvas. Pero, ¿qué hay acerca de la propuesta de valor personal? Como decía, a pesar de la literatura existente, no existía realmente un modelo adaptado a la marca personal en forma de lienzo o de canvas. Por eso me animé hace unos años a crear uno sobre la base de mi experiencia en consultoría y a los resultados positivos que ha dado. La verdad es que esto siempre lo he estado utilizando en consultoría, quizás también en alguna formación, pero nunca lo he sacado a la luz. O sea que hoy es un buen día para hacerlo. ¿Un lienzo qué es? Es una propuesta de valor como herramienta visual que te ayuda a identificar y articular el valor único, en este caso, que puedes ofrecer. Puedes ayudarte a diferenciarte de otros candidatos y a mostrar tus habilidades, capacidades y cualidades únicas. Bien, y vamos ya al lío en el capítulo de definición. ¿Qué es una propuesta de valor personal? Y ahí voy primero con la mía y luego hablaré de otra definición que me ha gustado mucho. La propuesta de valor personal es la razón por la que alguien te elige a ti y no a otra persona para colaborar en un proyecto, ya sea dentro o fuera de una organización. Incluye factores racionales y además emocionales. Déjame ponerte un ejemplo. Ignacy Tintoré es médico y consultor en salud y se podría presentar así ante sus clientes. Hola, soy médico y consultor en salud. Pero ahí no hay forma de saber qué puede hacer Ignacy por una empresa del sector salud. Es demasiado vago, demasiado genérico. La propuesta de valor personal, en este caso, se define de esta manera. Ayudo a profesionales y empresas del sector salud a mejorar ventas, beneficios y experiencia de clientes y empleados, repensando el modelo de negocio y gestionando el cambio. Soy médico, MBA, consultor con 30 años de experiencia. La gran pregunta que te hago es, ¿a quién contratarías si tienes un centro de salud que puede mejorar? Yo lo tendría claro, ¿no? La segunda definición, que es la propuesta de valor, te indica cómo puede mejorar tu empresa y de qué manera trabajaría Ignacy en este caso. Y además te explica su experiencia, que es toda una garantía. Otra definición que me parece muy buena de propuesta de valor personal, en este caso aplicada a formadores y facilitadores, es la que hace mi admirado David Barreda en su libro El Formador 5.0, publicado por Lead Editorial en 2021. Así la define. Es el conjunto de variables personales y profesionales que, combinadas entre sí, te posicionan como opción preferente para un determinado público objetivo. Es aquello que hace que se decanten por ti. La propuesta de valor se define por la descripción de los beneficios que generas en las personas, los que se esperan y los que se encuentran. Gran definición, David. Y sobre el relato que he utilizado para empezar este episodio, que decía, dígame joven, ¿para qué le pago? Para mí esta pregunta es un detonante para trabajar en una propuesta de valor personal, es un motivador. Te lo contaba en la introducción, ese encuentro con un CEO en el ascensor, ¿no? Y creo que es una de las mejores cosas que puedes imaginar para ponerte las pilas y olvidarte de tonterías como decirle, por ejemplo, cuál es el cargo de tu tarjeta de visita o algo así, que entonces ya acabas de perder. Bien, vamos a hablar del lienzo de la propuesta de valor personal, que es esta herramienta que presento hoy en público. En el blog te incluyo el lienzo que tenemos prometido. También te lo puedes descargar en PDF sin problemas desde el enlace que te adjunto en las notas del episodio. Está en tamaño A2, con lo cual, pues, si quieres lo puedes imprimir para trabajar de forma colaborativa. Y precisamente la forma colaborativa es la forma más eficaz de trabajarlo. No olvidemos que es un proceso de design thinking el que te propongo, y ahí la colaboración mejora el proceso creativo, la divergencia, y el proceso analítico, que sería la convergencia. La primera fase de este lienzo es empatizar con el cliente en cuanto a dos elementos que son expectativas o ilusiones y frenos. Y está en el cuadrante superior. Ahí analizamos las expectativas y frenos de los clientes, que puedes llamar pacientes, puedes llamar ciudadanos, puedes llamar miembros, socios, o sea, el stakeholder que tú elijas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, puede haber ahorro de costes, deseos, emociones positivas, soluciones, consecuencias sociales positivas, sueños, puntos fuertes, habilidades, calidad, rendimiento, menor riesgo, ¿vale? Ahí
está bien que entendamos un poco cuáles son las cosas que de alguna manera animan a esta persona a estar en su puesto de trabajo. Al lado de eso, en el mismo cuadrante, en el smiley triste, incluimos ahí los frenos o los miedos. Ahí puede haber emociones negativas, expectativas negativas, gastos inesperados, riesgos, malas experiencias de los clientes, principales dificultades y retos, errores comunes cometidos, overtime, barreras para adoptar soluciones. En fin, aquí te dejo imaginación al poder en todo lo que se te ocurra que pueda suponer una barrera, un freno en la carrera de esta persona. Bien, el segundo cuadrante, el lateral izquierdo, y ahí analizamos el contexto de mercado en que se mueve el cliente. Tenemos por un lado las oportunidades de mercado, que son nuevos avances tecnológicos, avances en salud, mejora de comunicaciones, escalabilidad de precios, avances sociales y culturales, consolidación del diálogo. En fin, aquí añade tú también lo que creas que puede suponer oportunidades, ¿no? Y por otro lado, las amenazas clásicas o problemas de mercado pueden ser tendencias negativas, depreciación de activos, las pandemias, la apatía de los inversores, el síndrome de Lehman, las consecuencias de las malas decisiones, la pérdida de confianza, esto lo hablamos la semana pasada, ¿no? Por la polarización, la automatización, la pérdida de empleos, el cambio climático. Te doy un largo etcétera para que tú ahí consideres lo que creas que puede ser una amenaza. Aquí, evidentemente, cuando trabajemos luego en beneficio, también uno de los temas que tenemos que hacer es convertir amenazas en oportunidades. Esto es muy importante. Y frenos en ilusiones, ¿no? Bien, vamos a la tercera fase, que es donde ahí está la guerra, que es la fase de creatividad. Ahí es donde definimos el beneficio que generamos al cliente. Está en el centro del lienzo, de forma redonda, y tiene el espacio que le pertoca. Yo suelo distinguir el beneficio que está enfocado a apagar un fuego, que son problemas o pain points o puntos de dolor, como diríamos, o el beneficio que está destinado a detectar una oportunidad de crecimiento, ¿vale? Esto es importante diferenciarlo porque yo creo que los tonos son muy diferentes a la hora de redactar. Por ejemplo, si imagínate que en la fase de contexto, de empatía, ¿no? De mercado, oportunidades, amenazas, has escrito que el sector industrial del cliente está acusando un aumento de precios en la energía, ahí puedes tú ubicar tu promesa bajo el prisma de oportunidad o bajo el prisma de la solución de un problema. Imagínate que lo hagas como oportunidad y entonces eso pasaría por cosas como crear una cooperativa de compra de energía entre todas las empresas que forman parte de un polígono industrial. De esta manera podrías reducir los costes de la energía y seguir consumiendo la misma que hasta ahora. En cambio, si lo enfocas como una solución a un problema, ahí sería actuar en las distintas áreas de la organización para consumir menos energía. Fíjate cómo cambia la forma de plantear un beneficio. Por eso digo que vale la pena distinguir muy bien si te enfocas más hacia el beneficio en cuanto a oportunidad o en cuanto a problema. Además de eso, los beneficios suelen encontrarse en cuanto a 5 ejes. Esto es por mi experiencia. El primero precisamente es la experiencia, de cómo mejorarla o cómo crearla. El segundo es la innovación, de cómo mejorarla o crearla también. El tercero es el tiempo. Aquí, por ejemplo, podemos reducir la burocracia o podemos mejorar la productividad. El cuarto es el dinero. Según el ejemplo anterior, sería gastar menos o sería reducir costes. Y luego tendríamos el bienestar, que sería, en este caso, pues curar o prevenir, según si hablamos de problema o de oportunidad. Bien, vamos a detallar un poquito cada uno de ellos. La experiencia es el más frecuente. Mejorar la experiencia es un reto para la mayoría de marcas e instituciones. Algunas organizaciones disponen de sistemas complejos de feedback, yo diría que más que complejos, completos de feedback para analizar lo que llamamos los pain points o puntos de dolor en la experiencia de sus clientes. Por ejemplo, pues no sé, en el caso de un viaje en avión, siempre hay pain points relacionados con el precio, con el tiempo que tardas hasta que no llegas a la puerta de embarque. En fin, todo eso son pain points. Después muchas veces pues los retrasos, pues muchas veces pues la incomodidad del avión en el viaje, muchas veces, bueno, hay muchísimos pain points en un viaje en avión, muchísimos. Pero muchas veces es verdad que esas mismas empresas que analizan eso olvidan la experiencia, por ejemplo, de sus empleados. Lo que, bueno, es un problema porque puede aumentar la rotación de personas y pone en peligro
la supervivencia de esa organización. Y ahí puede haber, por ejemplo, una oportunidad para ti como persona que ofreces un beneficio. A ver, lo llamamos experiencia cliente, como decía antes, pero puedes sustituir la palabra cliente por paciente, por consumidor, por ciudadano, donante, socio, miembro, votante, candidato, empleado, colaborador. Elige al stakeholder que más encaje con tu radio de acción, ¿de acuerdo? No siempre es cliente, muchas veces tiene otro nombre, pero es la persona que en cualquier caso es el destinatario de nuestros servicios, de nuestra solución. Por ejemplo, déjame contarte que el famoso e-commerce, comercio electrónico, no se creó para reducir el precio de los productos y servicios. Esa puede ser una consecuencia colateral. Se creó para mejorar la experiencia del consumidor, facilitar la compra remota, ahorrar tiempo de desplazamiento, coste de transporte e incluso, por qué no decirlo, estrés. Hay muchas organizaciones que no miden esas experiencias. Por tanto, ahí ya no se trataría de mejorarla, sino de crearla. Ante lo cual puedes plantear una frase de acción como «le ayudaré a descubrir», o identificar, o reconocer, o localizar por qué unos clientes repiten y otros no. ¿De acuerdo? Esta sería una buena entrada para crear una experiencia. En el caso de mejorarla, una vez analizados los puntos de dolor, puedes utilizar expresiones como «le ayudaré» o «contribuiré» a aumentar el ticket medio de compra, o «diseñaré, formularé, crearé un proceso para resolver los errores en la postventa». ¿De acuerdo? Estas serían verbos de acción interesantes. Bien, vista la experiencia como un posible beneficio, vamos al segundo, que es la innovación. Uno de los objetivos de las organizaciones es garantizar su supervivencia futura, y para ello la innovación es un elemento clave. Algunos expertos, como mi colega Laura Conejos, sostienen que se debería facturar un mínimo de 2 dígitos en innovación. Estaríamos hablando de un 10% hacia arriba, para lograr esa supervivencia. Muchas organizaciones, sobre todo las más pequeñas o las más burocratizadas como la administración, están muy lejos de innovar a ese nivel. Puede tratarse de un problema de presupuesto, eso es lo que ellos dicen, pero normalmente no es un problema de presupuesto, sino de mentalidad cerrada de quien toma las decisiones, o de cortoplacismo, No nos engañemos, innovar tiene un coste elevado y los resultados no siempre son visibles a corto plazo. El valor de la innovación se puede medir a través del ahorro de costes, del aumento de la calidad, de la mejora de eficacia, del aumento de la satisfacción al cliente, etc. Así que ya ves que la innovación ejerce un efecto transversal hacia los otros 4 beneficios. Pero ojo, según un estudio de McKinsey, solo el 24% de los nuevos negocios lanzados en los últimos 10 años son hoy empresas viables con suficiente escalabilidad. Otras fuentes sitúan la innovación de productos y servicios internamente a 3 años con una tasa de supervivencia del 25%. O traducido sería que sigue en pie 1 de cada 4 innovaciones. Por eso, innovar tiene un coste. Ahí puedes centrar tu beneficio en crear un programa de innovación o en mejorar el existente. Verbos de acción como reformular, planificar, priorizar, perfeccionar, optimizar, evolucionar, transformar o el propio innovar pueden ser de gran ayuda. Bien, vistas la experiencia y la innovación, vamos al tercer tipo de beneficio, que sería el tiempo. El tiempo es un clásico entre los beneficios que podemos ofrecer. La mejora de productividad, por ejemplo, es una constante en todo negocio que quiera tirar para adelante. Y alineado el tiempo con el dinero forman uno de los tándems más poderosos que podamos imaginar. Dicen los ingleses time is money, y es así. Si tú puedes hacer una tarea en 4 horas en vez de 7, con las 3 sobrantes podrás hacer otra. Uno de los recursos más utilizados que combina tiempo con dinero es el ROI, o retorno de inversión, que mide el tiempo que tardas en recuperar una cantidad de dinero normalmente que se ha invertido en un proyecto. La burocracia administrativa suele ser un verdadero drama en algunas empresas. Una cosa es el famoso compliance, que en algunos sectores es muy complejo, como el farmacéutico, y otras que te ahoguen con formularios interminables y contratos imposibles. Y luego están las empresas muy verticalizadas, como los bancos, en que la cadena de valor se va perdiendo entre las exageradas jerarquías que hay. Y esto, bueno, yo hablo mucha gente que está en este sector y me cuentan, oye, es que para que mi idea o mi proyecto lo conozca solo 3 o 4 jerarquías más arriba, esto es una locura, ¿no? Lo cierto es que las metodologías ágiles pueden ayudar a cambiar la cultura de muchas organizaciones y además pueden generar una transformación profunda que tenga por único objetivo el impacto
el impacto interno, el impacto externo, el impacto social, el impacto ambiental, ¿de acuerdo? Los verbos que encajan aquí son varios, por ejemplo, ajustar, optimizar, aprovechar, minimizar, reducir, delimitar, actuar, revisar. Vamos al cuarto de los 5 beneficios: experiencia, innovación, tiempo, y vamos al dinero, que es otro clásico. Cualquier empresario, cualquier empresaria te escuchará cuando hables de ganar más dinero, que es oportunidad, o cuando le hables de dejar de perderlo, que es enfocarte hacia el problema. En los años 80, el empresario José Ignacio López de Riortúa, conocido como Super López, se dio a conocer por un trabajo en mejorar la gestión de la cadena de suministro en General Motors y en Volkswagen, años más tarde. Implementó un sistema de compras basado en la calidad y el precio, introduciendo el uso del Keiretsu y enfocándose en la mejora de la productividad y eficiencia en la fabricación, utilizando técnicas conocidas como la producción en masa personalizada y el uso de teams o equipos altamente especializados. Ese es un buen ejemplo de propuesta de valor enfocada a optimizar los costes actuando sobre la cadena de suministro. Recuerdo también un trabajo de propuesta de valor personal en cuanto a dinero aplicada a elevator pitch de un profesional de una empresa de la empresa de Ferrovial hace unos años en una formación que di, que decía: conseguiremos que su empresa doble su facturación en 5 años. Y lo haremos instalándola en el Reino Unido gracias a nuestros contactos administrativos y a los logros conseguidos con otras 20 empresas similares. ¿No te parece espectacular? O sea, es imposible decir que no a eso, ¿verdad? Otras propuestas pueden enfocarse al problema, como en el caso de empresas que no consiguen retornos en sus inversiones en marketing, en logística, en equipos, etc. O pueden enfocarse a reducir costes relacionados con energía, telecomunicaciones o compra de materia prima. Los verbos de acción que encajan aquí son ganar, reducir pérdidas, recortar, escalar, optimizar, minimizar, monetizar, ahorrar, resolver, calcular, ordenar, cambiar, modificar, y pongo un largo etcétera. Y vamos al último de los 5 beneficios. Hemos hablado de experiencia, de innovación, tiempo, de dinero, y ahora vamos al bienestar, que es muy amplio también y uno de los más utilizados. Pensemos que sectores como la salud, la nutrición, el turismo, la hostelería, el ocio, el deporte, la meditación e incluso la religión tienen el foco puesto en mejorar tu bienestar. Representan una parte importante del Producto Interior Bruto de casi todos los países. En salud, por ejemplo, puedes enfocar tu beneficio a la oportunidad, que sería la prevención, o al problema, que sería la curación. En turismo puedes apelar a cumplir tus sueños, que sería oportunidad de conocer lugares, puedes apelar a conocer a tus familiares, como oportunidad también, o puedes apelar a tener que viajar para enterrarlos, esto sería enfocado hacia un problema. En el blog he añadido la cabecera del perfil de una doctora, ginecóloga, enfocado en el problema, que me parece muy potente, porque pone Irene Rivera Casellas, no la conozco, pero me ha gustado su perfil, pone MD, PhD, o sea, médico y doctora de medicina, especialista en embarazo de alto riesgo y ecografía obstétrica. Bueno, me parece muy interesante la especialización, ya que construye una propuesta de valor en sí misma. Especialista en embarazo de alto riesgo. Si conoces a alguien que tenga riesgo de sufrir ese embarazo, ¿qué harás? ¿Le pedirás una visita a una ginecóloga normal o a la doctora Rivera? Yo lo tendría claro. En cuanto a ocio, puedes hablar de sofocar tu aburrimiento con una serie de Netflix o de HBO o de donde quieras, que sería enfocar ante el problema, o puedes enfocarlo a inspirarte y soñar despierto con la misma serie. Eso es un enfoque hacia oportunidad. La restauración, por ejemplo, se enfoca en resolver necesidades básicas, por ejemplo, un menú de 12 euros. Pero ¿qué pasa si añades un valor a ese menú? Yo conozco restaurantes que han añadido como extra del menú platos de pescado fresco con un suplemento de 3 euros sobre el menú. ¿Quién sale ganando ahí? El restaurante, que facturará más, y tú, que disfrutarás de la frescura y la salud de un plato del mar. También hay un sector de restauración que está enfocado más al hedonismo, ¿no? Al puro placer, al descubrimiento, a la experiencia. Los restaurantes con estrellas Michelin, por ejemplo, buscan placer y experiencia. Los restaurantes étnicos, pues japonés, etcétera, buscan descubrimiento. Pero nunca olvidemos que la experiencia positiva también llega por el ambiente del restaurante, por el servicio, por el trato del jefe de sala, que es una figura esencial que complementa a la del chef. En deporte puedes hablar de, por ejemplo, evitar una rotura de articulaciones, de huesos, de flacidez muscular, de envejecimiento, y eso es un enfoque al problema. Pero también puedes enfocarlo a belleza interior, a rejuvenecer, a estar en plena forma, y eso es un enfoque a oportunidad. Cada cual debe entender
¿Cuál es el recurso que más atrae? Puedes utilizar algunos verbos aquí como explorar, descubrir, informar, prevenir, curar, mejorar, apreciar, valorar, priorizar, soñar, imaginar, volar, degustar, experimentar, gozar. Tú mismo. Hemos hablado de la tercera fase, que era el beneficio, lo hemos desglosado en esos 5 tipos de beneficios y ahora vamos a darle credibilidad a ese beneficio, es decir, ¿qué haces para lograr el objetivo? Un beneficio sin justificación es una simple promesa o una expectativa, poco más. Cualquier beneficio debe apoyarse en la acción. ¿Qué haces para lograr el objetivo? ¿Qué es lo que te avala? Me lo tengo que creer. Aquí encaja explicar con suma brevedad y precisión, por favor, esto es vital. En muchos ejercicios que hago a veces en talleres la gente tiene tendencia a estar 3 minutos para explicar lo que hace. No, tenemos que ser capaces de explicarlo en muy pocos segundos. Aquí es, por tanto, encaja explicar con brevedad y precisión los servicios y productos que ofreces para conseguir esos beneficios. Organización desde la que lo haces, si es que la hay, las ventajas de estos productos y servicios, los logros conseguidos con otros clientes, las experiencias, etc. Si dices que, por ejemplo, reducirás en un 20% el gasto energético, pero no explicas cómo, se acabó la oportunidad de ser creíble y de conectar. Hay que dar la máxima confianza en la explicación más breve y contundente posible. Si explicas que doblarás la facturación, el caso que hemos contado antes, en pocos años llevándolo a otro país, es genial, pero si no explicas cómo, con quién, cuánto tiempo llevas haciéndolo, qué éxito has tenido, eso cae en saco roto, cae en mera promesa. Y nos vamos a la fase de diferenciación que acaba el lienzo, que es el por qué yo. Has logrado convencer, entendiendo a la persona y entendiendo su contexto, proponiendo una solución y explicando cómo la llevarás a cabo. Felicidades. Pero ¿qué pasa si hay otros profesionales similares a ti ofreciendo algo parecido? Aquí intervienen factores que pueden ser racionales, como tu formación, tu experiencia, tus competencias, tus logros, tus idiomas, pero también tus actitudes, tus elementos de personalidad, tus aficiones, tus valores, tus creencias. Por ejemplo, corredora de fondo, nunca me rindo, o no me asustan los retos. Este tipo de elementos actitudinales muchas veces pueden significar la clave de la lección. Es una parte difícil, porque implica abrirse, mostrar ciertas interioridades, pero vivimos en un tiempo en que las actitudes, valores y propósito pueden convertirse en eso, en el factor de elección. Así que piénsalo. Recuerdo que en un taller que di en una de las Big Four, conocí a una profesional, un senior manager, que no sabía cómo detectar ese diferencial. Ella era auditora, supongo que lo sigue siendo, y sus compañeros de equipo dijeron que todos los clientes querían trabajar con ella porque siempre tenía una sonrisa preparada y una predisposición positiva. Entonces, lo que hicimos fue cambiar un parco Senior Manager en su perfil de LinkedIn por auditora especializada en inmobiliaria en EY Madrid, auditando con una sonrisa. ¿A qué cambia un poco? ¿Tú qué prefieres? ¿A un tipo gris, serio, poco empático? ¿O a una chica con una sonrisa que haga su trabajo igual de bien que el tipo de gris? Yo lo tendría claro. En este lienzo de propuesta de valor personal verás que cada área, cada una de las 5 áreas responde a un objetivo diferente. Por ejemplo, la primera área, en la parte superior de empatía, busca la parte interna del DAFO personal, pero no en cuanto a fortalezas y debilidades, sino a frenos e ilusiones. Por tanto, esta es un área claramente de empatía. La de contexto, de lo que sería el mercado, amenazas, oportunidades, completa esta parte de empatía cliente, pero esta vez con el DAFO externo, amenazas y oportunidades. El área central, redonda, más grande, es la de los beneficios. Es el área de relevancia o valor, si quieres, la parte más importante, sin ninguna duda, de la propuesta de valor. Y la parte inferior es el área de acción, lo que tú haces para lograr ese beneficio. Y en el lateral derecho, y acabando, tenemos el área de diferencia, el último elemento antes de una elección. Bien, ¿lo tienes? ¿Lo has trabajado? Quiero suponer que sí. Ahora viene lo bueno o viene lo interesante, vamos a llamarlo así, que es redactar la propuesta de valor personal. Con estos ingredientes anteriores del lienzo de propuesta de valor personal llega ese momento, ¿no?, de poner orden, crear una o unas pocas frases que definen con la máxima claridad tu propuesta. Seguramente tendrás que tener en cuenta el lugar donde vas a comunicar. Por ejemplo,
Puede ser un pitch de presentación o discurso de ascensor y en este caso debe ser muy escueta, como la que se utiliza en el vídeo de 30 segundos de la historia de presentación de LinkedIn, que puedes incluir tras tu foto de perfil. Es decir, desde el teléfono móvil puedes grabar un vídeo de 30 segundos para colocar tras tu foto de perfil. Eso te diferenciará de 1.000 millones de personas que no lo están haciendo. Bien, también puedes adaptarlo, por ejemplo, la propuesta de valor al título de LinkedIn. Por ejemplo, te leo el título de Eva Collado Durán que dice: pongo en valor a personas y organizaciones para que encuentren, desarrollen y proyecten su mejor versión en un entorno cambiante, complejo y digitalizado. Consultora, formadora, conferenciante internacional y escritora. El uso en tu relato de presentación en vivo en ciertas ocasiones puede favorecer esta propuesta de valor. Por ejemplo, me ha pasado a veces, doy una clase de personal branding a universitarios de tercero o de cuarto grado. Y ahí tengo dos opciones: presentarme como especialista en personal branding, con experiencia, eso es lo que haría el 99% de la humanidad, ¿de acuerdo? O presentarme explicando que durante esas 2 horas voy a ayudarles a identificar, desarrollar y hacer visible su marca personal, que van a trabajar duro y que van a participar activamente. ¿Cuál de las dos opciones crees que les motivará más a escucharme? A la hora de redactar puedes utilizar el contexto del cliente como una introducción en forma de insight. Por ejemplo, una empresa del sector salud no es sostenible con menos de un 20% de beneficio. ¿Vale? ¿Qué haces con eso? Captas la atención para disparar el dardo, ¿no? El dardo que es al final el beneficio, ¿no? Mi misión es ayudar a potenciar las ventas, gestionar los costes y mejorar la experiencia de pacientes y empleados. Y lo hago, fase de acción, repensando el modelo de negocio, ajustando la organización interna y gestionando el cambio, utilizando para ello instrumentos y tecnologías de probada eficacia. Esta, por ejemplo, es la propuesta de valor de Ignasi Tintoré. Bien, algunos ejemplos más de propuesta de valor personal, porque ya he ido contando algunos. Déjame empezar por las malas propuestas que estoy viendo en redes sociales y que me encienden un poco. Por ejemplo, cuando alguien pone en búsqueda de empleo activa o en búsqueda activa de empleo, o pone Open to Work, el circulito aquel, no está trasladando ningún valor a la empresa que podría contratarle. Por favor, pensarlo, ¿de acuerdo? Sería mucho más práctico decir sé hacer esto, o sería capaz de hacer crecer la empresa así, o incluso Open to Learn, más que Open to Work, ¿no? Abierto a aprender, ¿no? Pero insisto, hay que focalizar muy bien en el beneficio, el valor, la relevancia y la diferencia. Y ahora vamos a las buenas propuestas. Empiezo por Eva Vila Masanas. Pues en el blog están los enlaces a todas estas personas y dice: cofundadora de We Equal, consejera y asesora. Ayudo a empresas a competir con éxito en entornos VUCA mediante la gestión de la diversidad, igualdad e inclusión. Claro y diáfano. Carlos Ávila Martínez. Impulso el liderazgo senior al servicio de un propósito para mejorar la autoconfianza, el sentido de vida y comunicación personal desde el coaching ejecutivo y con una experiencia de 30 años en diversos países. Elena Arnaiz, mi buena amiga Elena Arnaiz, dice: te acompaño a identificar tu talento, ponerlo en acción y darle visibilidad. Fácil, breve y rápido. Mérido Marte, consultor y guía en bienes raíces, director regional de RIMAX en la República Dominicana. 34 años creando soluciones. Me mueven los desafíos. Fijaros esta parte más emocional, final, como añade fuerza. Elena Trilla. Impulso un liderazgo colaborativo, respetuoso con las personas y culturas, ayudándole a transformar creencias, ganar confianza y mostrar su lado más personal. Mi ADN es entusiasmo, pragmatismo, cercanía y humor. ¿De acuerdo? Fijaros esta parte más personal como suma, ¿no? Quique Maceda. Facilito a los profesionales de la industria farmacéutica su proceso de transformación digital. Soy embajador digital en Beatriz, visitador médico especialista cardiometabólico y blogger en el blog de Quique Maceda. Quique ha aprovechado muy bien todos los elementos. Rosa Hierro. Esta es un poco más larga, pero es muy interesante porque incluye un insight previo. Dice: en ciudades como Barcelona y Madrid hay pocos especialistas en compraventas de edificios.
Aporto tranquilidad y transparencia en todo el proceso de venta de edificios para inversores, promotores y family offices. Dispongo de 20 años de experiencia exclusivos en la compra-venta de edificios, con más de 200 transacciones realizadas. Trabajo con una base de datos de cerca de 250 posibles compradores y mi tiempo medio en cerrar operaciones es de 45 días. Me ven como una persona cercana, con capacidad de escuchar y entender a mis clientes, resolutiva, visionaria y perseverante. Para mí el de Rosa es uno de los ejemplos más interesantes de propuesta de valor. Fijaros, el Insight dice, en ciudades como Barcelona y Madrid hay pocos especialistas en compraventas de edificios, por tanto está hablando de escasez, ¿de acuerdo? Está hablando de poca especialización. Es un lugar perfecto para disparar el siguiente dardo. Aporto tranquilidad y transparencia en todo el proceso de venta de edificios para inversores, promotores y familias. Es decir, ¿qué es lo que no hay en estos procesos? Ni tranquilidad ni transparencia. Y ella está aportando este valor. ¿Cómo lo justifica? Dispongo de 20 años de experiencia exclusivos en la compra-venta de edificios. Hay poca gente que puede decirlo, ¿eh? Con más de 200 transacciones realizadas. Te puede parecer que son pocas transacciones en 20 años, que son 10 al año, pero es que no estamos hablando de vender pisos o apartamentos, estamos hablando de vender edificios enteros. Luego dice, trabajo con una base de datos de cerca de 250 compradores. Por tanto, quien contrate a Rosa sabe que Rosa ya tiene un potencial de clientes ahí. Y luego dice, y mi tiempo medio en cerrar operaciones es de 45 días. A ver, normalmente un cierre de una operación de inmobiliaria es de 45 días a 6 meses para un apartamento, pero para un edificio 45 días me parece una media brutal. Me ven como una persona cercana, fijaros, ahora ya vamos a la parte personal, con capacidad de escuchar y entender a mis clientes, resolutiva, visionaria y perseverante. Creo que es magnífica propuesta de valor. Vamos a otra, Agustín Bañeras, International Project Manager. Aporto soluciones a problemas globales utilizando las mejores herramientas tecnológicas y de software para la gestión. Perfecto. Laura Conejos dice, la innovación es clave para el crecimiento y futuro de una empresa. Esto es un insight. ¿Te gustaría fortalecer la estrategia de innovación en tu empresa mientras fomentas la cultura creativa, ágil y centrada en las personas? Te ayudo a alcanzar tus objetivos ayudándote a innovar de forma ágil y rentable. ¿Cómo se diferencia de los consultores de innovación normales, ¿no? Ella añade un elemento clave aquí que es todo el tema de cultura, creatividad, cultura agile, etc. Francesc Albiol. Las empresas de software son muy atractivas para los inversores. Boom, insight. Eso implica la necesidad de un crecimiento muy rápido para competir y generar ingresos. Boom, contexto. Y luego viene el beneficio. El growth marketing me ayuda a acelerar el crecimiento de las startups de software. Me defino, y ahora ya viene la parte más personal, como un creativo del marketing analítico. Mi formación combina economía, marketing, publicidad, analítica y martech. Mi carrera se ha desarrollado en empresas tecnológicas y B2B. Y ahora viene parte aún más personal. Correr y meditar me ayudan a planificar, superar dificultades, dosificar esfuerzos, ser disciplinado y conseguir objetivos como terminar una maratón y obtener rápidos retornos para mis clientes. Esta me parece espectacular. Núria Capdevila. Promuevo la sostenibilidad de las industrias a través de la ingeniería de diseño industrial y de la industria 4.0 para abordar problemas complejos y conducir a soluciones eficientes, integradas y medibles. Creo y apoyo la diversidad y las mujeres STEM como agentes del cambio. Espero haberte sido de ayuda. Si necesitas apoyo, yo te espero en la sección de contacto de mi blog o me pones un comentario en el episodio del podcast si es que estás en iVoox. No sé si en otras plataformas también se puede poner comentarios. Y también en el post verás que te dejo un extra, que es una entrevista que me hizo la gran Ilana Berenholke en 2018 sobre la propuesta de valor y que, bueno, puede complementar algunas de las cosas que hemos tratado aquí. Y si has llegado hasta aquí, esta semana te traigo 3 episodios de podcast recomendados. No me he dado mucho la vida para más. El primero es el podcast Bienvenido a los 90, que en su último capítulo entrevistan a Celestino Martínez. Se titula Buscando versiones de los Beatles con Celestino Martínez. Y bueno,
Dura un par de horas, pero si eres fan de los Beatles vale mucho la pena. A mí me han llegado al corazón alguna de las versiones, concretamente una de Stevie Ray Vaughan. Yo soy un gran fan del bluesero Stevie Ray Vaughan, que por desgracia falleció en accidente de helicóptero cuando acudía a uno de sus conciertos. Y siguiendo con los Beatles, recomiendo también el capítulo del podcast Strawberry Fields dedicado a la canción de los Beatles que la BBC Radio 1 se negó a difundir. Se trata de la canción conocida como Real Love, que es magnífica, y la historia es muy interesante de por qué no quisieron difundirla, ¿no? Y bueno, ya en Conectando Puntos, Chema y Miguel Ángel arrancan en 2023, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, con su episodio 215, que es la marca de agua conectante. Y está dedicado a la inteligencia artificial, pero tiene una mirada diferente y un toque de humor que yo os recomiendo mucho escucharlo. Bueno, espero que te haya sido útil este episodio 109 de Todo deja marca, dedicado a la propuesta de valor personal y en la que también te he recomendado 3 episodios de otros podcasts. Si te ha gustado, no olvides compartirlo, y si quieres saber más sobre marca personal, te invito a visitar la web guillemrecolons.com, donde encontrarás un blog con 15 años de contenidos, libros, cursos y recomendaciones. Te espero la semana que viene y, entre tanto, como siempre, te envío un fortísimo abrazo.